El Conmonitorio de San Vicente de Lerins, capítulo 40, de cómo la persona del Verbo Divino tomó nuestra humanidad no fingidamente, sino en realidad de verdad. Como en la explicación de la encarnación del Hijo de Dios usamos tantas veces del vocablo persona, y decimos, que Dios en persona se hizo hombre, no por eso se ha de pensar, que significamos, haber Dios tomado nuestra naturaleza, en cuanto solamente imitó, o remedó las acciones humanas, o que vivió en la tierra, solo al parecer, como los otros hombres, de quienes fuese un mero representante, sin tener en sí el ser y realidad de hombre, a la manera que sucede con cualquiera farsante, que de improviso se presenta en el teatro, haciendo el papel de otra persona, que no es él, porque siempre que se imitan las acciones ajenas, de tal suerte se ejecutan esas cosas, que los representantes no son en la realidad los mismos representados, por más que se parezcan a ellos. Un cómico, Verbigracia, sirviéndonos ahora de este ejemplo secular, que traen los maniqueos, cuando un cómico hace papel de rey, o de sacerdote, no es verdadero sacerdote, ni rey, porque acabada la comedia, se acabó aquel sacerdote, o rey de farsa. Dios nos libre de una maldad tan sacrílega, como es el andar con tales burlerías, y máscaras en el sacrosanto misterio de la encarnación del Verbo Divino. Desatinen de ese modo los herejes maniqueos, que haciendo alarde de sus mismas fantasías, no recelan decir, que el Hijo de Dios, y Dios verdadero, fingió en sus acciones, y en su modo de vivir la persona de hombre, sin ser hombre en la realidad, y en cuanto a la substancia, sino en cuanto lo pensaban así los que trataban con él. Pero la fe católica dice, que el Verbo Divino de tal suerte se hizo hombre, que tomó nuestra naturaleza, y operaciones humanas, no engañosamente, o en sombras, o mera representación, sino expresando, en cuanto hacía, y padecía, lo que verdaderamente era, y no ejecutaba lo que correspondía a la humanidad como cosa extraña de él, sino como cosa propia suya, y que le tocaba por la naturaleza, que en sí tenía, representando lo mismo que era, del modo, que nosotros hablando, entendiendo, viviendo, y subsistiendo, no imitamos a los hombres, sino que lo somos. San Pedro y San Juan no eran hombres, porque imitasen a los demás, sino porque lo eran ellos, ni San Pablo hacía el papel de Pablo, ni el de representante de apóstol de Cristo, sino que era verdaderamente apóstol, y era Pablo en realidad por su substancia, o por el ser, que tenía de singular individuo de la especie humana. A esa manera el Verbo Divino, tomando nuestra carne, y teniéndola, haciendo, y padeciendo, y ejercitando sus 5 sentidos, sin la menor mudanza de su divinidad, se dignó, no de fingir, o solamente imitar, sino de mostrar en sí mismo el ser de hombre perfecto, de suerte que no solamente lo parecía, y se pensaba, que lo era, sino que por sí, y por su substancia efectivamente era hombre, como cuando, juntos cuerpo y alma, sin convertirse lo uno en lo otro, no remedan, sino que constituyen al hombre, sin usar de ficciones. Así el Verbo Divino, sin alguna propia mudanza, uniendo a sí mismo la humanidad, sin confundirse con ella, se hizo hombre, no de remedo, sino de verdad. Deséchese, pues, cuando se trata del misterio de la encarnación del Hijo de Dios, y no se haga caso de esa acepción e inteligencia importuna de la persona en cuanto finge ser otra, pues el ser del que finge siempre es distinto de la cosa fingida, y quien imita a otra persona, no es la persona imitada. Apártese allá, y vaya muy lejos de nuestro pensamiento, y de nuestra creencia, semejante modo falaz de personar Dios la naturaleza humana. Antes bien católicamente creamos, que, permaneciendo inmutable la divina substancia, y tomando Dios en sí la naturaleza de hombre perfecto, se hizo hombre, y es persona del hombre, no fingida, sino real, no en la imitación, sino en la substancia, y finalmente no persona, que en acabando de hacer su representación, mientras habitó con nosotros en este mundo, cesase en la humanidad la persona del Verbo,
que duró, y durará en la naturaleza humana por todos los siglos.